Buenos días, hermanas. El día de hoy vamos a repetir, vamos a recordar una enseñanza que hace tiempo se había dado. Y el tema que vamos a estar analizando el día de hoy se titula ¿Solo momentos de gratitud? Y analizando este punto, hermana, nos damos cuenta que hoy en día se ve muy poco la gratitud de nuestra vida. Y es que vivimos en un mundo que está bajo el maligno, que está bajo el pecado, un mundo ingrato donde no le da cabida a Dios. Y hoy vamos a descubrir nuestro corazón. Vamos a ver, hermana, qué tan agradecidas somos. Y vamos a empezar con un texto que ya no sabemos de memoria. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi hermana, todas, tú y yo, buscamos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y aquí, en este versículo, descubrimos cuál es la voluntad de Dios. El versículo nos dice, dad gracias en todo. Pero sabes, hoy en día solo tenemos momentos de gratitud. Por ejemplo, cuando graduaste, cuando es la fecha de tu cumpleaños, cuando pasaste de un grado a otro. Y muchas veces para nosotras, las que tenemos hijos, al nacer cada uno de ellos, Señor, gracias por este hijo que me diste. Estos son momentos de gratitud. Y esta gratitud está basada en situaciones, basada en circunstancias. Sin embargo, mis hermanas, la Biblia nos enseña que debemos de estar agradecidas en todo. Y no está hablando solo de momentos de gratitud, sino una vida llena de gratitud. Mi hermana, qué difícil es agradecer a Dios por esas preguntas en las cuales no hallamos respuesta. Qué difícil es agradecer a Dios por las crisis, agradecer a Dios por todas aquellas cosas que no queremos enfrentar. Pero vamos a pensar, mi hermana, que las mayores crisis de nuestra vida, las mejores oportunidades para depender de Dios, para confiar en Dios, es cuando estamos en crisis. Recuerda que las más lindas lecciones de fe las aprendimos cuando todo estaba perdido, cuando ya no podíamos continuar, cuando ya no sabíamos qué hacer. Oh hermana, nadie agradece a Dios por ello. En esos momentos de crisis, en esos momentos de angustia, solamente aparecen en nuestra mente reclamos y quejas a Dios. Y nos olvidamos de este texto maravilloso que nos dice, dad gracias a Dios en todo. Yo quiero preguntarte, ¿qué pasaría si mañana amaneciera solamente con las cosas que el día de hoy agradeciste? Muchas de nosotras quizá no agradecimos el día de hoy por la vida. Así es que mañana no vamos a despertar. Muchas no agradecimos hoy por este techo donde vivimos. Mañana no tendremos casa. Hermana, ¿cómo sería nuestra vida? Lamentablemente, nos faltarían muchas cosas porque no hemos aprendido a tener una vida de gratitud. ¿Saben? Voy a recordar este testimonio de una joven que nació sorda y nació ciega. Ella estudió a pesar de la deficiencia que ella tenía y fue la primer mujer que recibió un diploma de graduación en esta condición. ¿Y saben qué me impresionó de ella? No fue ese diploma de graduación en la condición en la que ella se encontraba. Me quedé impresionada, hermana, con la frase que mencionó. Y ella dijo, he recibido tantas bendiciones
que no tengo tiempo para reclamar, no tengo tiempo para quejarme. Hermanas, esto lo está diciendo una joven que tiene menos posibilidades que tú y que yo. Lo está diciendo una joven que tiene menos oportunidades. Pero muchas de las veces son más las quejas por la vida que llevamos, por las cosas que no tenemos, por las cosas que deseamos. Pero mira aquí este gran ejemplo que aprendemos, que las personas que tienen menos, mis hermanas, son más agradecidas que tú y que yo. Te hiciste ciega a las bendiciones que tienes a tu alrededor. Mira, abre los ojos y ve cada milagro que Dios hace en tu vida y sea agradecida. También recordemos la historia de aquel anciano que se desmayó en la calle y que fue llevado al hospital y estuvo ahí por 4 días. Fue atendido por las emergencias y después de esos 4 días, cuando él ya estaba estable, fue dado de alta. Se acercó a la recepción a pedir su cuenta y en esa cuenta decía, son $200 por los 4 días de cama y son $500 por 2 horas de oxígeno. El anciano empezó a llorar y a llorar y la persona que lo estaba atendiendo le comenta, tranquilo, tranquilo, nosotros podemos ayudarle para hacer un plan de pago y no tiene que pagarlo ahorita inmediatamente. Él contesta, no lloro porque no pueda pagar, estoy llorando porque ¿cómo es posible que ustedes me cobren $500 por 2 horas de oxígeno? Y yo no le he pagado a Dios. Yo no le he agradecido a Dios por 60 años que Él me ha dado el aire con el cual yo respiro cada día. Mi hermana, hemos agradecido a Dios por ese aire, por el respirar, por el vivir cada día. También, hermanas, yo quiero decirles que debemos practicar la gratitud, porque hay una diferencia entre solamente tener ese sentimiento de decir, ay, sí, yo tengo gratitud con tal persona porque me hizo este favor, sino tener ese sentimiento de gratitud, pero no solamente eso, mi hermana, hacer algo con lo que sentimos. ¿Tienes gratitud con Dios? ¿Qué estás haciendo para mostrarle esa gratitud? ¿Qué estás haciendo para Él? Puedes decirme, oh hermana, pues yo voy a cada servicio. No es suficiente, mi hermana. El ir a cada servicio es una obligación como miembro de una iglesia local. ¿Sabes? Dios quiere tu corazón. Dios quiere una vida entregada para su servicio en todo lo que podemos hacer para Él. ¿Tienes gratitud con alguna persona que te hizo algún favor? ¿Cómo has correspondido? No tienes que gastar, mi hermana. ¿Te gusta usar tu celular? Mándale un mensajito agradeciendo. Haz una tarjetita con un papelito que tengas en casa donde le digas que es de bendición para tu vida. La gratitud, mi hermana, se practica, no se nace con ella. Hay cosas que muchas veces nos impiden que haya gratitud en nuestra vida. Y una de ellas, mi hermana, porque siempre estamos ocupadas. Andamos por la vida con un ritmo apresurado y no pausamos para agradecer a Dios. Quizá si eres una joven, a lo mejor tú estás estudiando, tú trabajas a la vez, vas a cada servicio, tienes cosas que hacer, tareas en casa. Pero, hermanita, pausa, pausa para agradecer a Dios, porque tienes un trabajo. Y un trabajo debemos de agradecer a Dios. Y si estudias, es gracias a Dios. Nunca olvides que las ocupaciones
no impidan ser agradecida con Dios. Y no se diga de ti, mi hermana, esposa de pastor, de ti, cristiana, que eres activa en las cosas de Dios, los hijos, el esposo, el trabajo, las responsabilidades en casa, en la iglesia. Se pasa el tiempo sin darnos cuenta. Pero mi hermana, tienes que pausar. Da una pausa en tu vida. Si tú verdaderamente agradeces a Dios por todo lo que Él te da. Pausa para agradecer a nuestro Dios. También otro impedimento por lo cual muchas veces no agradecemos a Dios es porque tenemos pocos ejemplos, escasos ejemplos de gratitud. Y como dije a un principio, vivimos tiempos difíciles, donde las cosas del mundo predominan en muchas de las vidas del cristiano. ¿Qué amistades tienes a tu alrededor? En ellas no encontrarás ejemplo de gratitud. ¿Qué amistades tienes ahí en vecinas? ¿Encontrarás personas egoístas? Quizás que solamente piensan en sí mismas. Yo no sé, habrá personas deshonestas. ¿Cómo vamos a encontrar gratitud? Lo más triste, mis hermanas, es que muchas veces no encontramos la gratitud en nuestro propio hogar. Cristianos que vamos a la iglesia, no hay gratitud en nuestra vida. Debemos de cambiar, mi hermana, nuestro testimonio totalmente. No te rindas, a pesar de que hay pocos ejemplos. Quizás en tu hogar tu esposo no sea una persona llena de gratitud hacia Dios. A lo mejor tus hijos tampoco. Pero sé la primera, mi hermana, en levantarte y en decir, si nadie en mi hogar muestra gratitud a Dios, yo sí. Y créeme que atrás de ti otros podrán seguir tu ejemplo. Un motivo más, mi amor, un motivo más por lo cual te impide ser agradecidas. La palabra de Dios no mora en nosotros. Allí en Colosenses 3, 16 y 17 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría. Mi hermana, aquí nos está diciendo este versículo que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Nosotros necesitamos empezar a practicar la gratitud en nuestra vida. Simplemente pedir a Dios y decir, Señor, ayúdame a ser agradecida. Ayúdame a estar atenta a las cosas que tú estás haciendo a mi alrededor. Porque, mi hermana, lamentablemente, cuando no hay gratitud, cuando no practicamos la gratitud en nuestra vida, hay consecuencias. Una de las consecuencias es de fallarle a Dios, porque me volveré una persona desagradable. ¿Por qué? Porque cuando no hay gratitud en nuestra vida, cambian mis actitudes. Si yo no agradezco, voy a ser una persona más enojona con mi esposo. Si yo en lugar de ver las cosas buenas de él, las cosas como para agradecerle a él lo que él está haciendo por mí, mi actitud cambia y siempre voy a estar enojada con él. Voy a ser una persona desagradable en el hogar, en la iglesia, en donde yo esté. También, mi hermana, una consecuencia es que seré una cristiana inmadura. Y la peor consecuencia es que mi corazón se endurecerá. Si no te sientes conmovida en las enseñanzas que estamos dando, en las predicaciones
tu iglesia. Es una alerta de que tu corazón se está endureciendo. Si tú vas a los cultos desanimada, a la fuerza, solamente por cumplir, cuidado, tu corazón se está endureciendo. Si tú nunca has dado gracias a tu pastor, a tu maestra de escuela dominical, a aquella hermana que siempre se acerca a ti para animarte, para aconsejarte, hay peligro de que tu corazón se esté endureciendo. Cuando tienes un corazón agradecido, vas a tener felicidad, vas a tener contentamiento, aun cuando te falten cosas, aun cuando no esté bien todo en tu vida, aun cuando estés pasando crisis. Solo Dios puede dar ese gozo, mi hermana. Empieza desde hoy a practicar la gratitud en tu vida. No la descuides. Sea agradecida con las personas que te rodean. Y principalmente, agradece a Dios por todo lo que te da. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas. Les desea su hermana en Cristo, Rosario Brián.